Muy bien, vamos a continuar entonces con esta última presentación. Entonces, aprovecho para mencionarles de que el contenido de las presentaciones, las grabaciones, van a ser compartidas a través de la plataforma Google Classroom. Entonces, para aquello ya hemos solicitado de que nos hagan llegar la lista de los participantes con sus correos electrónicos. Entonces, con el dato del correo electrónico vamos a enviar las invitaciones a cada persona, a cada participante, para que puedan registrarse en la plataforma Google Classroom. Se les va a dar el código de acceso para que puedan entrar y tener todo el contenido de las presentaciones, tanto las diapositivas como las grabaciones, para que las tengan a su disposición y las puedan consultar en cualquier momento. Entonces, eso va a hacerse de esa manera, ¿no? El compartir el contenido de estas presentaciones. Ahora voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden ver la pantalla? Se ve claro, doctor. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, este es un modelo de propuesta de proyecto de investigación que estamos manejando actualmente con la cooperación sueca ASDI. Recientemente, hace un mes aproximadamente, se venció el plazo de entrega de propuestas, esto dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, para proyectos de investigación. En realidad, la cooperación sueca financia proyectos de diversa índole en la Universidad Mayor de San Simón, y el área de salud es una de las varias áreas que se trabaja, ¿no? Entonces, tenemos un modelo de propuesta que es presentado a la cooperación sueca. Ellos hacen la elaboración, bueno, hacen la revisión de este protocolo de investigación, tanto en su contexto, en su pertinencia académica como en su pertinencia social, y finalmente ellos toman una decisión para ver si el proyecto es financiado o no. Entonces, esta es una de las fuentes de financiamiento que tenemos en la Universidad Mayor de San Simón. Evidentemente, después cada investigador también es libre de buscar fuentes de financiamiento de forma externa con cualquier fundación o cooperación internacional, ¿no? Pero una de las cooperaciones que más frecuente trabaja con San Simón es la cooperación sueca ASTI. Entonces, este es el formulario que voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, este es un proyecto que hemos presentado con el equipo de investigadores del Laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina. Yo ayer les mencionaba que mi área de trabajo justamente es la parte de detección del virus del papiloma humano para la prevención del cáncer de cuello uterino. Entonces, en esta propuesta de proyecto, nosotros estamos queriendo ampliar la detección del HPV a hombres también, hombres y mujeres, para no solamente detectar las infecciones en cuello uterino, sino también en todo órgano afectado por este virus, que básicamente son los órganos del perineo, y también en cavidad bucal. Y en esta ocasión, en esta propuesta, nos estamos centrando en la población de hombres y mujeres infectados con el VIH-Sida, y también en la población de trabajadoras sexuales. Entonces, en este modelo que tenemos para trabajar, tenemos una primera parte donde están los datos generales del proyecto, está el título, está la duración del proyecto, están los ejes temáticos, que esto ha sido definido previamente por la Universidad y la Cooperación Sueca. Nosotros estamos dentro del área salud y ciencias de la vida, y dentro de la temática de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, aquí ponemos la unidad de investigación en la cual se realizaría el proyecto, otras unidades que podrían participar también, se las menciona aquí, unidades de otras universidades del sistema boliviano, o también unidades externas de investigación también se pueden involucrar en estos proyectos de investigación. También se pueden mencionar organizaciones asociadas al proyecto de investigación. Aquí pueden participar hospitales, centros de salud, etcétera. Se mencionan también los lugares geográficos donde se realizará el trabajo de campo, como pueden ver aquí, y palabras claves que van a ayudar a identificar o caracterizar el proyecto que estamos planteando, ¿no? Entonces, es un primer sector de datos generales relativos al proyecto que estamos planteando. Luego están los datos del investigador principal. Esto, sobre todo, en la universidad lo manejan por un tema administrativo, ya que cada proyecto de investigación debe tener un investigador responsable. En este caso, el investigador principal, que en la universidad se exige que sea un investigador que cuente por lo menos con 80 horas de investigación como docente investigador, para poder dedicar el tiempo necesario y pertinente al desarrollo del proyecto, ¿no?
Luego tenemos un resumen del proyecto que no debe exceder de 300 palabras. Entonces, esto no es muy extenso, como se pueden dar cuenta. Como bien se menciona, es un resumen. Entonces, aquí hay que tratar de explicar en unas cuantas palabras la idea principal del proyecto, por qué lo estamos planteando, cuál sería su interés y tal vez se puede incluso anticipar los posibles resultados que se obtendrían y los beneficios de plantear este proyecto de investigación. Entonces, como es un resumen, no nos podemos extender demasiado, pero tiene que darnos un pantallazo rápido sobre la idea que tenemos en el proyecto de investigación. En un siguiente apartado tenemos el planteamiento del problema. Y aquí tenemos una frase que nos va a ayudar a justamente responder esta sección. Nos dice identificar los problemas científicos y tecnológicos que serán abordados para su solución en el desarrollo del proyecto de investigación. Entonces nosotros tratamos de responder cuáles serían esos problemas científicos, tecnológicos que abordaremos en el proyecto de investigación. Si por ejemplo falta alguna técnica, falta un tratamiento, falta desarrollar alguna tecnología, entonces eso lo planteamos en esta sección, ¿no? Planteamiento del problema. Luego viene la sección de objetivos, tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces recordemos que ayer habíamos visto la metodología del marco lógico como una alternativa para poder ordenar nuestras ideas y establecer cuál sería el objetivo general y los específicos de nuestro proyecto. Entonces, para hacer esta sección nos vendría bien hacer la reflexión del marco lógico, ¿no? Que ya la habíamos visto. Entonces, en este caso, el objetivo general de este proyecto, de esta propuesta, es la prevención de tipos de cáncer provocados por infección del virus del papiloma humano en hombres y mujeres infectados por VIH-Sida y en trabajadoras sexuales. Muchas veces, en muchos trabajos, el objetivo general es el reflejo del título, o el título es el reflejo del objetivo general. Muchas veces se repiten prácticamente las mismas palabras. Entonces, en el mismo título podemos ya encontrar el objetivo central del proyecto que estamos planteando. E inclusive, como mencionó el doctor Aviles en la presentación anterior, ya inclusive en el título podemos encontrar la metodología estadística que se va a utilizar para el análisis de los datos. Entonces, en esta sección están objetivo general y específicos. Después viene la sección de justificación del proyecto, y eso es un poco lo que ayer habíamos mencionado. Aquí hay tres puntos que hay que responder para justificar el proyecto. Por ejemplo, el primer punto nos dice exponga brevemente el estado del conocimiento en la temática específica del proyecto. Entonces, ayer habíamos hablado justamente de lo que muchas veces se traduce literalmente al español como el estado del arte. Entonces, aquí no lo utilizan como tal esos términos, pero nos hablan del estado del conocimiento en la temática. Entonces, tenemos que hacer una revisión bibliográfica o poner en contexto lo que se sabe sobre esta temática en nuestro país, en nuestro medio, en nuestra región, en nuestra ciudad. Entonces hay que ser bien concretos en cuanto a lo último que se sabe con respecto a la temática en nuestro contexto. El otro punto que nos ayuda a justificar el proyecto es este de aquí. Identifique la novedad y el interés científico del proyecto y el posible impacto social de sus resultados. Entonces este es un punto muy importante, el posible impacto social de los resultados. Y aquí quisiera un poquito hacer hincapié en un punto. En Bolivia, como no tenemos la capacidad investigativa, no tanto por la falta de tecnología, sino más bien por la falta de experiencia y en el trabajo de investigación científica, no tenemos trabajos de investigación en ciencias fundamentales. O sea, no nos vamos, por ejemplo, a estudiar a nivel molecular, por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad. No estamos estudiando a un nivel muy avanzado, por ejemplo, mutaciones genéticas o aspectos sí, muy fundamentales de la ciencia, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros proyectos de investigación siempre tienen un carácter aplicativo, es investigación aplicada, es investigación que fácilmente tiene un componente social, un beneficiario directo, y la cooperación internacional busca fomentar justamente este tipo de investigación en nuestros medios y en general en países que no tienen una investigación científica muy desarrollada. Se busca que la investigación que se haga, porque no hay mucho financiamiento, no hay mucho dinero disponible, recursos, esa poca investigación que se hace, se la haga con un fin muy directo, muy
muy especificado, ¿no? Que haya una población que se beneficie de esa investigación, que haya un resultado concreto, que haya una población que se beneficie, ¿no? Entonces eso nos lleva a la investigación aplicada. Entonces no estamos haciendo investigación fundamental. Los países más avanzados o países del primer mundo hacen investigación fundamental y esa investigación muchas veces no tiene un producto claro, es decir, el hecho de haber descubierto la función de una proteína, de una enzima o la mutación de un gen, muchas veces no tiene ese descubrimiento o esa investigación, no tiene inmediatamente una aplicación directa, pero ayuda a ir respondiendo a muchas preguntas que estaban antes tal vez difusas, no eran cuestiones muy claras. Entonces, en la investigación fundamental, cada investigador, cada laboratorio va aportando como una pequeña pieza del rompecabezas y entre todos los investigadores, entre toda la comunidad científica en general, van armando como un rompecabezas de 1000, de 1 millón de piezas y cada uno aporta un poquito, un poquito, un poquito hasta empezar a tener una figura más clara con respecto a un tema. Eso pasa en la investigación fundamental. Lo que yo descubro allí no tiene directamente un beneficio, no tiene un aporte directo a la sociedad. Entonces, eso es en la investigación fundamental. En cambio, en la aplicada, esa investigación directamente tiene un beneficiario, es una población, es una persona, es una sociedad. Entonces, aquí, por ejemplo, nos hablan del impacto social de los resultados. Entonces, esto nos lleva a que nosotros tenemos que plantear proyectos de investigación que tienen un impacto social, un beneficiario, una persona, una comunidad, poblaciones vulnerables, etcétera, ¿no? Y eso tiene mucho peso a la hora de recibir un financiamiento internacional. Si ellos consideran que nuestra propuesta tiene una población muy concreta, vulnerable, que se va a beneficiar, tenemos más probabilidad de que nos podamos adjudicar el financiamiento. Entonces, este es un aspecto importante. Otro punto que nos puede ayudar a justificar el proyecto es este de aquí. En el caso de proyectos concebidos para dar continuidad y complementar a proyectos anteriores, especifique el modo en que dicho continuidad y complementariedad se logrará. Entonces, muchas veces ya hemos realizado trabajos en una temática y estamos queriendo ampliarla, continuarla, que es justamente el caso de este proyecto que está sirviendo de ejemplo aquí. Como yo les había mencionado ayer, ya tenemos muchos años en la Facultad de Medicina trabajando en la detección del HPV para prevención de cáncer de cuello uterino y nos estamos basando en toda esa experiencia generada en proyectos anteriores para plantear ahora proyectos de investigación para detectar el HPV en otros órganos y también en la población masculina. Entonces estamos dando continuidad y complementariedad a proyectos previos, ¿no? Y es lo que se explica en ese párrafo, ¿no? En esa sección. Aquí otro punto que nos piden en la justificación es explique las consideraciones necesarias sobre la incidencia de las actividades, positivas o negativas, en lo que respecta a impacto ambiental, igualdad de género y la no discriminación. Entonces, este es un aspecto que está ahorita muy fuerte en la cooperación internacional, el tema ambiental, igualdad de género y la no discriminación. Entonces tenemos que aquí plantearnos y responder si es que nuestro proyecto va dirigido un poco a estas áreas, si es que hay algún impacto ambiental, por ejemplo, la generación de residuos, la igualdad de género, por ejemplo, si vamos a tratar poblaciones masculinas, femeninas por igual o solamente una población, y si es que no tenemos riesgo de la discriminación a alguna población en particular. Entonces aquí nos lleva a un pequeño análisis de la ética del proyecto que estamos planteando, ¿no? Y las consideraciones positivas y negativas. Ayer, si recuerdan, habíamos hablado de que a la hora de concebir nuestro proyecto tenemos que tratar de anticipar cualquier impacto, cualquier aspecto negativo que podamos tener. Les había dado el ejemplo de la investigación en HPV y cáncer cuello uterino. Nosotros solemos pensar que todo lo relativo a nuestro proyecto es positivo porque estamos resolviendo un problema o una carencia que teníamos, pero en el camino nos vamos dando cuenta, como en el tema del HPV, que el tener estas pruebas y informar resultados a la población genera ansiedad, genera angustia, porque es una enfermedad de transmisión sexual, porque muchas personas lo asocian con el VIH o directamente lo consideran como un diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, todos esos aspectos negativos que en un principio no nos percatamos, los vemos en el camino y nos cuesta un poco más resolverlos. Entonces, en estas propuestas de proyecto nos piden que ya pensemos de antemano cuáles podrían ser los posibles aspectos negativos del proyecto que estamos planteando, ¿no? Entonces hay que hacer aquí un poquito de autocrítica, porque a veces decimos, si nosotros mencionamos mucho lo negativo, no nos van a financiar, nos estamos como pegando un tiro en el pie, pero hay que hacer esa reflexión.
porque también los que evalúan estos proyectos van a decir estos investigadores solamente están mirando una parte, una cara de la moneda y no están mirando la otra, por lo tanto no tienen el panorama completo de su proyecto, ¿no? Entonces tampoco es favorable solamente ver el lado positivo y eso puede juzgarnos, puede hacer que nos juzguen mal el comité académico pensando de que no estamos viendo todos los aspectos del problema que estamos planteando. Luego viene la parte de revisión de la bibliografía. Ayer ya les había hablado sobre el marco teórico, entonces aquí estamos entrando en ese aspecto del marco teórico para revisar todo lo que se sabe sobre el estado actual del conocimiento. Entonces, de nuevo, aquí la parte del estado de arte que se suele manejar como término en muchas propuestas. Como dice este punto, sobre la base de la bibliografía revisada, efectúe un comentario crítico del estado de conocimiento y de los avances recientes realizados en la temática del proyecto, citando las 10 publicaciones más relevantes relacionadas con la misma. Utilice hasta 3 hojas. Entonces nos limitan aquí el espacio porque ya ayer les había hablado de esto, hay que ser muy concretos, muy directos, concisos en cuanto al marco teórico. No es escribir hojas y hojas y hojas llenando conceptos tras conceptos. Tiene que tener una línea argumental, tiene que tener una coherencia el texto que estamos escribiendo sobre la revisión bibliográfica. Entonces no tiene que ser muy extensa, pero tiene que dar la información necesaria para comprender el proyecto que estamos planteando. Y en este caso en particular nos piden las 10 referencias bibliográficas que van a servir como un pilar, ¿no? Un pilar teórico para el proyecto que planteamos. Luego nos piden la metodología. Describa la metodología que se va a utilizar en la ejecución del proyecto y los recursos técnicos e instrumentales necesarios para el mismo. Entonces aquí ya tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la población de estudio, el tipo de estudio que vamos a plantear, criterios de inclusión o exclusión, por ejemplo, de la población, si vamos a tomar muestras biológicas, esas muestras cuándo las consideramos válidas, inválidas, cómo se va a realizar una toma de muestras si es que vamos a hacerla, cómo vamos a recolectar los datos, cómo vamos a analizar los datos. Por ejemplo, aquí hablamos de cómo vamos a muestrear, cómo vamos a tomar muestras, cómo vamos a analizar las muestras para la detección del HPV, cómo vamos a hacer el seguimiento clínico de los pacientes. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser abordados en la metodología. Luego nos piden un cronograma de actividades. Entonces, aquí, por ejemplo, nos plantean por trimestres. Puede ser por semestres o puede ser bimestral. Entonces, esto ya es un poco libre, de acuerdo al tiempo que nosotros queremos plantear para el proyecto, ¿no? Entonces, aquí cada actividad tiene que estar relacionada con un objetivo específico. Entonces, por ejemplo, para el primer objetivo específico, aquí tenemos 2 actividades. Para el segundo objetivo específico, tengo 3 actividades, como pueden ver aquí. Entonces, siempre es importante que las actividades estén relacionadas con un objetivo específico. No son actividades aisladas, no son actividades sueltas. Tienen que estar sí o sí asociadas a un objetivo específico. Recuerden, ayer habíamos visto en el marco lógico cómo después del análisis de alternativas, a partir de cada objetivo específico íbamos desarrollando cuáles son las actividades que tengo que llevar a cabo para alcanzar ese objetivo específico. Y es aquí justamente eso lo que nos piden en esta propuesta de proyecto. Describir la actividad, decir el tiempo que nos va a tomar llevar a cabo esa actividad y con qué objetivo específico está asociado. Entonces ahí lo podemos ver. Cada número representa un objetivo específico y aquí están las actividades detalladas. Luego tenemos una sección de resultados esperados, donde nos piden detallar de manera concreta los productos y o resultados que se esperan alcanzar a la finalización del proyecto en función del objetivo general, objetivos específicos y actividades del proyecto. Entonces aquí nos piden de que pensemos cuáles podrían ser los posibles resultados que vamos a obtener en el proyecto de investigación. En otras palabras, aquí ya vamos volviendo al tema del impacto, ¿no? El impacto social. Estos resultados que yo voy a obtener, ¿cómo van a ir a beneficiar tal vez a una población, a una persona o un grupo de personas, al tratamiento de una enfermedad, por ejemplo? Todo eso lo tenemos que detallar en la sección de resultados esperados. Otro aspecto que nos piden en la cooperación es detallar las acciones para difusión y transferencia de resultados. Este es un aspecto que se ha vuelto mucho más importante últimamente, donde nos piden que todos los resultados que obtengamos nosotros no se queden dentro de la universidad, no se queden archivados,
en una publicación tal vez, en una tesis, sino que esto trata de ir mucho más allá. Entonces, y aquí nos piden un poco el compromiso, ¿no? De qué vamos a hacer nosotros para difundir este resultado. Vamos a escribir un artículo, vamos a hacer una tesis, dos tesis, publicando esos resultados, vamos a hacer memorias, vamos a escribir un libro tal vez. ¿Cómo vamos a difundir estos resultados? Vamos a ir a un congreso, vamos a hacer simposios, seminarios sobre esta temática. Y la transferencia de resultados, es decir, por ejemplo, si yo desarrollo una tecnología, una técnica de laboratorio, tengo que indicar aquí que, por ejemplo, la voy a compartir, ese protocolo de investigación lo voy a publicar o se lo voy a pasar al hospital, al centro de salud, voy a difundir ese nuevo conocimiento que se genera, no va a quedar en la universidad, sino que va a ir a centro de salud, a hospitales, a la misma población, tiene que ir a la población en general, ¿no? Entonces es muy importante que aquí detallemos cómo vamos a difundir nuestros resultados y cómo los vamos a transferir. Entonces, transferencia de tecnología, transferencia de conocimientos. También nos piden que justifiquemos la participación de otras unidades de investigación, de otras unidades externas a la universidad, por ejemplo, si hay un hospital, un centro de salud, una sociedad de médicos, por ejemplo, que quieren participar, tenemos que justificar por qué están participando. No en el sentido no en el sentido de negativo decir por qué estas personas, sino de más bien decir este grupo de personas o médicos o este hospital participa porque tiene amplia experiencia, porque están interesados en la temática, porque tratan esta enfermedad, o esta fundación, por ejemplo, que tiene años trabajando, no sé, en el cáncer, en el VIH-Sida. Entonces tenemos que ir explicando justamente la experiencia, la pertinencia de la participación de esa organización en el proyecto de investigación. Por ejemplo, en este modelo, estamos teniendo la participación del Hospital Materno Infantil y del Centro Departamental de Vigilancia, Información y Referencia, CEDEVIR, por el manejo de la población VIH-Sida y de trabajadoras sexuales. Entonces tenemos que justificar por qué ellos están participando en este proyecto de investigación. Y de hecho, la cooperación nos pide que de ambas instituciones presentemos cartas de compromiso en el cual ellos indican su participación voluntaria y compromiso a participar en el desarrollo del proyecto de investigación. Después nos piden detallar las personas que van a participar en el proyecto, tanto el personal que está en la universidad, como también el personal que se encuentra fuera de la universidad o en unidades externas a la universidad. Si hay algún asesor científico, a veces contamos con la colaboración de algún profesor académico de alguna universidad extranjera, entonces lo podemos involucrar, aunque no tenga vínculo contractual con la universidad, pero es un asesor científico, alguien que nos colabora con su experticia, con su experiencia, lo podemos colocar como un asesor. Y eventualmente, si es que vamos a contratar algún servicio técnico especializado, también lo detallamos aquí. También nos piden que detallemos la experiencia del equipo de investigación. A veces puede ser un equipo joven que no tiene mucha experiencia, así que no tiene muchas publicaciones tal vez o trabajos con mucha antigüedad, pero sí hay que mencionar, ¿no? Entonces los artículos que se han generado con anterioridad, si se ha publicado algún libro, algún protocolo, etcétera, lo detallamos en esta sección, ¿no? Todos los investigadores que participan y cuál es su producción académica, ¿no? Cuál es su experiencia. Si hay algún tesista, por ejemplo, alguna tesis que se prevé plantear con esta temática, si hay una tesis de pregrado, de posgrado, la podemos plantear aquí. Y de hecho, la cooperación nos ha indicado que se ganan puntos si es que planteamos propuestas de tesis, ¿no? Si planteamos la alternativa para que tesistas de pregrado y posgrado participen en el proyecto de investigación. Entonces, eso es algo que se está queriendo impulsar, ¿no? Que los proyectos de investigación incorporen tesistas entre su equipo de trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo las tesis sirven también como un medio de difusión de los resultados. Y después ya entramos a la parte de recursos. Aquí nos piden, por ejemplo, indicar cuáles son los materiales, equipos con los cuales ya contamos en el laboratorio o en el lugar donde vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí detallamos equipos de laboratorio que vamos a utilizar en el trabajo, en el desarrollo del proyecto. Se menciona el presupuesto que se solicita a la cooperación internacional. Si es que hay alguna otra fuente de financiamiento, también hay que indicarla. Y si queremos, por ejemplo, comprar algún equipo, hay que mencionarlo aquí, ¿no? Si con la cooperación
queremos, por ejemplo, comprar micropipetas, alguna balanza, una centrifugadora, por ejemplo, entonces lo detallamos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos requiriendo para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Entonces, un poco ya la parte económica, ¿no? del proyecto. Y aquí tenemos que justificar por qué estamos solicitando esos suministros, esos equipos a la cooperación, ¿no? ¿Qué se va a hacer con esos equipos? ¿Qué se va a hacer con esos insumos que se vayan a comprar, ¿no? Todo eso se detalla en esta sección de aquí. Y finalmente llegamos a la parte ya de la aprobación de las autoridades de la facultad. Va la firma del investigador principal, la firma de los directores de unidades de investigación y también la firma de las autoridades facultativas, ¿no? Director académico, decano, que dan el visto bueno a esta propuesta de proyecto para que sea planteada la cooperación internacional. Entonces, este es el modelo de propuesta que les quería mostrar rápidamente para que tengan una idea de cómo es que en la universidad hacemos propuestas para que sean financiadas, ¿no? Esto en particular para el caso de la cooperación sueca, ¿no? Cooperación ASDI. Es importante recalcar de que cada fuente de cooperación, cada, o digamos, una fundación, una organización internacional tiene su propio modelo, su propia propuesta. Esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Esto no se va a repetir de manera exacta en todas las propuestas. Cada vez que nosotros entramos a Internet y buscamos, por ejemplo, fuentes de financiamiento y encontramos algo, vamos a ver que el modelo que nos envían de formulario es distinto, ¿no? Pero básicamente encontramos los mismos aspectos, ¿no? Una justificación, la revisión bibliográfica, la metodología, hablar de la pertinencia social, eh, de los posibles resultados que vayamos a obtener, si hay alguna población beneficiaria, la parte ética, también no hay que olvidarnos de la parte ética del proyecto. Y eso me lleva, por ejemplo, a indicarles de que en el área salud específicamente nos piden que haya una aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Medicina para que el proyecto sea aprobado, ¿no? Entonces la parte ética es muy importante tenerla en cuenta, no olvidarla. Y por ejemplo, para esta última convocatoria nos han pedido de que pasemos un curso de actualización en ética en la investigación y que tengamos nuestro certificado de haber aprobado este curso para poder presentarnos a esta convocatoria. Entonces, cada vez estos aspectos van teniendo más fuerza, ¿no? La ética en la investigación, la igualdad de género, la no discriminación en el proyecto y el impacto social, la investigación animal. Entonces, todos estos aspectos que antes tal vez eran pasados muy rápidamente, ahora se los revisa con mayor detenimiento, ¿no? Entonces, esto es para que tengan alguna idea un poquito más concreta de cómo se plantea un proyecto de investigación. Bueno, entonces esa sería la presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación, comentario, para ya ir finalizando esta tercera y última sesión del primer taller de capacitación. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido un modelo bastante ágil el que presentaron para poder elaborar un proyecto de investigación y espero que sirva de modelo para, en caso de que posteriormente alguien se anime a presentar este tipo de proyectos. Si tienen alguna pregunta, por favor, o enciendan su micrófono o levanten la mano. No, todo está claro. Bien, doctor, yo creo que al no haber preguntas, le cedemos la palabra. Clemente, por favor, porque quería preguntar algo. No, entonces, vamos a darle la palabra al doctor Pedro Subiabre para que se despida de la audiencia. Y bueno, esperar a que el próximo taller podamos igual contar con la participación de todos ustedes, ya con una propuesta de proyecto para poder trabajar ya la parte estadística, que es la segunda fase de la capacitación. Doctor Soria. Muchas gracias, doctora. Agradecerles nuevamente por el tiempo, por su participación en este taller de capacitación en investigación en salud. Espero que les haya podido servir toda la información que se les ha proporcionado para comenzar a plantear o reevaluar alguna vez, tal vez algún proyecto que ya lo tengan
en curso. A veces todavía hay tiempo para replantear algunas cosas, hacer alguna modificación, algún ajuste. Entonces esperamos que toda esta información les haya servido, tanto desde la misma introducción que tuvimos en el primer día, pasando ya por la parte de planteamiento de problemas, tipos de investigación, como la parte estadística que se ha visto el día de hoy. Entonces vamos a tener un segundo taller donde, como dice justamente la doctora Villarruel, vamos a ver la parte estadística con mayor profundidad, esperando que ya para ese momento muchos de ustedes ya tengan datos generados, obtenidos y que ya los tengan que analizar en vistas ya a generar resultados y luego hacer la posterior discusión, ¿no? Y en un tercer taller, como les anticipaba ayer, vamos a tener ya la parte de publicación científica, ¿no? Entonces nos vamos a reencontrar muy probablemente con estos siguientes talleres en cuestión de algunos meses y vamos a tratar también de hacer un mayor seguimiento a los proyectos que se puedan ir planteando y proponiendo, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver esa alternativa para hacer un mejor seguimiento más de cerca a las propuestas y trabajos que ustedes tengan, ¿no? Nuevamente recalcarles que todo este material se va a compartir a través de una plataforma, el Google Classroom, para lo cual les vamos a pedir por favor nos hagan llegar la lista de los participantes con su correo electrónico para que ahí se les envíe la invitación y ustedes puedan entrar a esta plataforma con el código de acceso correspondiente y puedan ver las diapositivas y las grabaciones y algún material extra que los expositores nos puedan facilitar. Muy bien, sin nada más que decir, agradecerles nuevamente por la participación y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Un comercial. Vamos a pedirles, por favor, que nos hagan llegar sus correos electrónicos a través de los jefes de enseñanza o los que tengan mi número de WhatsApp, enviar a mi número de WhatsApp para que yo pueda consolidar todo los correos y podamos enviar al doctor Sobiarde y les podamos habilitar la página o el password para que ingresen ustedes. Algunos ya deben tener porque han participado en anteriores gestiones. Sin embargo, por favor, necesitamos que actualicen ese su correo. Muchísimas gracias y voy a invitarles a que abran sus micrófonos para despedirnos. Gracias por todo. Nos vemos en la segunda fase de la capacitación. Tienen mayo, junio, julio, agosto, como 5 meses para elaborar sus protocolos de investigación y poder empezar a trabajar ya en el análisis estadístico. Adelante, por favor, enciendan sus micrófonos para despedirse. Muchas gracias, buenas noches. Recording stopped. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias por participar. Buenas noches, gracias por todo. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.